Michael apenas cruzó el umbral de la puerta de su casa, y lo primero que le golpeó fue el sonido de las risas. Un sonido extraño, y fuera de lugar, profundo y despreocupado, que llenaba el ambiente. Él no tenía por qué estar ahí, ni tan temprano ni sin previo aviso, pero aquel día algo le dijo que debía regresar. Sin hacer ruido, avanzó hasta el salón, donde la suave luz de la lámpara arrojaba una claridad enganosa sobre la escena que se desplegaba frente a él. Sara estaba allí, sentada con dos hombres que parecían completamente cómodos, incluso demasiado cómodos, en su casa. Su risa despreocupada se desvaneció en cuanto se percató de su presencia. Por un instante, todo se congeló. Los ojos de Sara, que segundos atrás brillaban con una chispa de picardia, se llenaron de un pánico sordo, mientras los hombres, desconcertados, lo miraban sin entender la magnitud de lo que ocurría. Michael no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, clavando sus ojos en cada uno de ellos, dejando que su silencio cargado de tensión hablara por él. Era el momento de que su esposa enfrentara las consecuencias de sus elecciones, y él no tenía intención de suavizar el impacto. Con un control tan frío como el hielo, Michael avanzó lentamente hacia la sala de estar. Cada paso parecía resonar en la tensión creciente de aquel espacio, donde las risas se habían apagado, y el silencio se sentía como un peso insoportable. Sara, aún incapaz de reaccionar, buscaba las palabras en su mente, pero su rostro la delataba miedo, sorpresa y el rastro evidente de su culpa. Los dos hombres a su lado, al principio inmóviles y confundidos, se removieron en sus asientos, intercambiando miradas nerviosas mientras Michael los estudiaba uno por uno. Michael se apoyó en el marco de la puerta, sus manos firmemente cruzadas sobre su pecho, pero sus ojos hablaban más que cualquier expresión de enojo. De alguna manera, eso lo hacía más aterrador. No necesitaba levantar la voz, ni siquiera decir una sola palabra. En el silencio de su llegada y en su mirada implacable, se percibía un conocimiento absoluto, la seguridad de que nada de lo que se dijera cambiaría lo que él ya había entendido. Esa era la fuerza de su acusación, que sin necesidad de emitir un juicio abierto, lograba transmitirles el peso de su traición. Finalmente, uno de los hombres, el que estaba más cerca de Sara, intentó una sonrisa forzada y dijo algo bajo, como un torpe intento de normalizar la situación. Michael no parpadeó, simplemente mantuvo su postura inamovible, su mirada fija, hasta que el hombre enrojeció y desvió la vista, sus palabras quedando atrapadas en el aire entre ellos. Sara, que solía ser tan ingeniosa, tan segura de sí misma en cualquier situación social, parecía ahora completamente vulnerable, expuesta ante una verdad que no podía disfrazar con excusas ni risas. La crudeza de la situación no le dejaba espacio para actuar ni manipular, estaba atrapada en su propia red de mentiras. Algunos minutos pasaron así, alargándose hasta que el incómodo silencio comenzó a volverse casi insoportable. En lugar de alterarse, Michael dejó que se cocieran en su propia vergüenza, que cada segundo intensificara su incomodidad. Finalmente, cuando sintió que ya había sido suficiente, rompió el silencio. Su voz fue tan baja que todos tuvieron que esforzarse para escuchar, pero cada palabra estaba cargada de una tensión que helaba la sangre. «Así que este es tu verdadero hogar, Sara», dijo, su tono suave pero afilado, como si estuviera revelando un secreto que hasta ella misma había olvidado. «No me sorprende, después de todo». Sara intentó decir algo, sus labios abriéndose en una defensa torpe, pero Michael levantó una mano, interrumpiéndola. «No es necesario que expliques nada. Lo veo todo claramente. Es una lástima que solo uno de nosotros estuviera dispuesto a cuidar de esta casa». A su lado, los amantes de Sara no se movieron, inmersos en la sensación de haber sido descubiertos de la manera más humillante posible. Michael inspiró profundamente, casi como si intentara guardar el olor de una vida que estaba a punto de abandonar. En un último vistazo, recorrió con la mirada la sala, la decoración que juntos habían elegido y que ahora solo le parecía una ilusión vacía. Dejó que sus ojos se posaran en Sara una última vez, para que sintiera la devastación que había sembrado en él, antes de girarse y dirigirse hacia la puerta. Sabía que al salir dejaría atrás no solo la casa, sino también la versión de su vida que una vez había imaginado perfecta. Mientras Michael cruzaba la puerta para salir, dejó escapar el aire que había contenido en su pecho. Afuera, el aire frío de la tarde lo golpeó como una bofetada de realidad, cortando cualquier rastro de duda que hubiera podido quedarle. No miró hacia atrás, no hizo una pausa. Caminó con pasos firmes hasta su coche, sintiendo como cada metro que ponía entre él y la casa le traía una extraña mezcla de alivio y dolor. Era una liberación amarga, como quitarse una venda y, al mismo tiempo, arrancarse una parte de sí mismo. Se detuvo junto al coche y dejó que sus manos se posaran sobre el techo, buscando estabilidad mientras el peso de la traición de Sara comenzaba a desplegarse en su mente. En un solo instante, todo lo que alguna vez fue su vida conjunta se desmoronaba, reduciéndose a un recuerdo vacío, una fachada construida sobre mentiras.
Los detalles que antes pasaban inadvertidos ahora resurgían con cruel claridad, aquellas salidas con amigas cada vez más frecuentes, los mensajes tardíos que ella contestaba en la otra habitación, y esa reciente distancia que había comenzado a percibir en sus gestos. Todos los signos estaban ahí, pero él, en su confianza ciega, se había negado a verlos. Inspiró profundamente, sintiendo como el aire frío llenaba sus pulmones, como si en él encontrara la fuerza necesaria para aceptar lo que estaba a punto de hacer. No había regreso posible, y eso era lo que más le dolía. Recordó las promesas que se habían hecho al principio de su relación, los sueños compartidos, la ilusión de construir algo duradero. Todo eso en un instante se había convertido en una burla, un eco distante de una vida que ahora le parecía ajena. Mientras reflexionaba, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó lentamente y miró la pantalla, el nombre de Sara aparecía en grandes letras, pero él simplemente apagó el dispositivo sin leer el mensaje. No necesitaba sus excusas ni sus explicaciones. Su silencio, su decisión de marcharse sin más, era la única respuesta que deseaba darle. Al dejarla sola con sus amantes en esa sala, había marcado el final de su relación y había dejado claro que el peso de sus decisiones era ahora solo suyo. Con un último suspiro, abrió la puerta del coche y se dejó caer en el asiento del conductor. Encendió el motor y, mientras se alejaba, echó un último vistazo a la casa a través del retrovisor. No había lágrimas en sus ojos en su lugar, una calma helada lo envolvía, una aceptación silenciosa que le decía que esta era la única salida posible. Mientras conducía, su mente comenzó a reorganizarse, a pensar en lo que vendría después. Sabía que la vida que le esperaba sería distinta, que el vacío que ahora sentía podría transformarse en algo más. Era el fin de una etapa, sí, pero también el inicio de algo que, aunque incierto, se abría con la promesa de reconstrucción. Una vida donde no cabrían mentiras ni apariencias. Dejando atrás las luces de la casa, sintió como el peso de la traición empezaba a desprenderse de sus hombros. Sin saber exactamente a dónde ir, se dejó llevar por las calles, permitiendo que el tiempo y la distancia hicieran su trabajo, confiando en que, algún día encontraría un nuevo camino. Michael continuó conduciendo sin rumbo fijo, su mente sumida en una tormenta de pensamientos. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, reflejándose en las ventanas mientras atravesaba calles conocidas que ahora le parecían extrañamente distantes. El silencio dentro del coche era abrumador, pero de algún modo, se sentía como un refugio, un espacio seguro donde podía comenzar a procesar la magnitud de lo que había descubierto. Las palabras, las risas y las miradas que había presenciado en su propia sala de estar aún resonaban en su mente como un eco interminable de una traición que lo quemaba desde adentro. Cada kilómetro que avanzaba lo alejaba más de la casa, y, en cierta medida, también de la vida que había construido con Sara. A medida que se distanciaba físicamente, intentaba poner orden en sus pensamientos, buscando un propósito en medio del caos emocional. Recordó cómo Sara había sido para él un ancla, alguien en quien había confiado con una certeza que ahora le parecía ingenua. La ironía le arrancó una sonrisa amarga. Él, siempre atento, siempre perceptivo, nunca había imaginado que la traición se ocultaba justo a su lado. En un impulso, Michael giró hacia el parque donde solía correr los domingos por la mañana. Era uno de sus lugares favoritos, un espacio de paz y serenidad, y el único lugar que sentía que le podía ofrecer algo de claridad. Al estacionar el coche, salió y respiró el aire fresco de la noche, que parecía ayudar a calmar el ardor de su pecho. Miró alrededor. El parque estaba desierto, apenas iluminado por algunas farolas que proyectaban sombras largas y tranquilas. Caminó hasta un banco cercano, dejándose caer mientras observaba el cielo, buscando en la inmensidad un consuelo que no lograba encontrar en sus propios pensamientos. Mientras se sentaba en la quietud del parque, sus recuerdos se desplegaban como un desfile de imágenes, las cenas familiares, las tardes perezosas de domingos, las vacaciones que parecían perfectas. Todo estaba teñido ahora de una sospecha insidiosa, de una duda que erosionaba la base misma de esos recuerdos. Era extraño cómo, en cuestión de minutos, todo lo que había considerado real se sentía irremediablemente contaminado. Cerró los ojos y se concentró en el sonido del viento en los árboles, tratando de encontrar un momento de paz. Sin embargo, la paz no llegaba. En su lugar, sentía una urgencia de tomar control de la situación. La furia que había mantenido contenida al dejar a Sara y sus amantes sentados en la sala, ahora comenzaba a arder de nuevo en su interior. Pero era una furia distinta, fría, calculadora, que poco a poco iba transformándose en una determinación por reconstruir su vida desde cero. Sara le había arrebatado algo muy valioso, pero él no iba a dejar que esa traición lo definiera ni determinara su futuro. Respiró profundamente y se prometió a sí mismo que, aunque el camino sería duro, lograría superar esto. Sabía que esta traición lo marcaría, pero también que, con el tiempo, aprendería a vivir con ello. Michael era fuerte, aunque su corazón ahora estuviera roto, no permitiría que el resentimiento dominara su vida. Con una claridad renovada,
se levantó del banco y caminó de regreso hacia su coche. Aún no tenía un plan concreto, pero esa noche en el silencio del parque, comprendió que tenía el poder de decidir su propio destino. Iba a hacer que cada decisión contara, construiría una vida auténtica, libre de mentiras, sin más espacio para la decepción. Mientras Michael regresaba a su coche en el parque, una inesperada oleada de serenidad lo invadió. Aún estaba destrozado, pero sentía como una especie de calma se asentaba lentamente, el tipo de calma que surge después de tomar una decisión definitiva. Sabía que no había vuelta atrás, y aunque el dolor de la traición seguía latente, ahora también experimentaba algo nuevo, un renovado sentido de libertad. Encendió el motor y comenzó a conducir con más dirección, pero sin un destino claro. No quería regresar a la casa donde todo le recordaría la vida que acababa de abandonar. En cambio, decidió tomar el camino que llevaba fuera de la ciudad, hacia las colinas cercanas donde solía escaparse en su juventud para pensar y perderse en los paisajes. Mientras conducía por la carretera oscura y solitaria, sus pensamientos comenzaron a volverse hacia el futuro. La devastación de la noche le había mostrado la verdad sobre su matrimonio, pero también le abría la posibilidad de comenzar de nuevo, sin ataduras, sin compromisos con una mentira. A medida que ascendía por las curvas del camino hacia las colinas, reflexionaba sobre cómo había llegado hasta allí. No solo cómo Sarah lo había engañado, sino cómo él, de alguna manera, había contribuido a ignorar las señales de que algo no estaba bien. Había puesto a Sarah en un pedestal, confiado en ella sin cuestionar, y ahora comprendía que esa confianza sin reservas había sido un punto ciego. No era el culpable de su infidelidad, pero había sido cómplice de su propia ceguera, aferrándose a una idea de amor que quizás nunca había sido real. Llegó al mirador en la cima de la colina, apagó el coche y se quedó observando las luces de la ciudad a lo lejos, parpadeando como estrellas sobre el vasto paisaje oscuro. Aquella vista le recordaba que el mundo era mucho más grande que el pequeño universo que había compartido con Sarah. Había tanto más allá, tantas oportunidades y caminos que todavía no había explorado. Por primera vez en horas, sintió una chispa de esperanza. Mientras permanecía en silencio, las primeras ideas sobre cómo reconstruir su vida comenzaron a formarse en su mente. Michael se dio cuenta de que, más allá del dolor, había algo profundamente liberador en reconocer su realidad y aceptarla. Sabía que los próximos días serían difíciles, pero también que él era capaz de afrontarlos. Había sobrevivido a noches oscuras antes y, aunque esta parecía ser la más amarga de todas, estaba determinado a encontrar la manera de salir fortalecido. Michael encendió el coche nuevamente, esta vez con un objetivo en mente: encontrar un lugar donde pasar la noche y permitir que la distancia y el tiempo lo ayudaran a procesar su dolor. Mientras descendía la colina, empezó a hacer una lista mental de los pasos que tomaría al día siguiente. Primero contactaría a un abogado y aseguraría que la separación fuera definitiva. Luego, se permitiría algo de tiempo para sanar, tal vez incluso tomarse unas vacaciones para reflexionar sin el peso inmediato de las decisiones. Esta vez no pensaba cargar con el resentimiento, no se aferraría a la ira. La traición de Sarah había sido devastadora, pero él elegiría cómo responder a esa herida. Tenía el poder de decidir qué significaría esta experiencia en su vida, y aunque la tristeza aún lo envolvía, sintió que era el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente podría reconstruir su paz y autenticidad sin concesiones ni mentiras. Al amanecer, Michael se encontró en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Un lugar discreto, perfecto para pasar la noche sin distracciones. Apenas había dormido, sus pensamientos se agolpaban, repasando en detalle cada fragmento de su vida con Sarah. Había dejado su teléfono en silencio, evitando los mensajes que seguramente le llegaban de su esposa. Sentía que cualquier intento de comunicación sería solo un intento de Sarah por salvar las apariencias, quizás una disculpa llena de excusas. Pero él ya no estaba interesado en escuchar su versión de los hechos. Para él, lo que había visto era suficiente. A primera hora, bajó a la recepción del hotel, pidió un café y abrió su portátil en una de las mesas del pequeño salón. Decidido a tomar acción, comenzó a buscar abogados en el área especializados en divorcios. Cada clic en el teclado era un paso más hacia la ruptura final, un paso hacia su independencia de un pasado que ya no tenía cabida en su vida. Seleccionó algunos nombres y dejó mensajes en sus oficinas pidiendo citas para ese mismo día. Sabía que cuanto antes iniciara el proceso, menos tiempo pasaría en el limbo emocional en el que ahora se encontraba. Después de dejar estos mensajes, Michael se quedó contemplando el café humeante frente a él. Sentía el peso de lo que estaba haciendo, pero también cierta calma al saber que, por primera vez en meses, tomaba decisiones por sí mismo. Durante años había construido su vida en torno a Sarah, adaptándose a sus deseos y compromisos, confiando en que era una inversión en un futuro compartido. Pero ahora, esa vida había perdido sentido. Este café, este momento en solitario, era el inicio de algo nuevo, una oportunidad de vivir para él mismo.
Mientras esperaba las respuestas de los abogados, pensó en los pocos objetos personales que había dejado en la casa. No deseaba regresar a ese lugar lleno de recuerdos ahora envenenados, pero sabía que necesitaría recoger algunas cosas. Quizás más tarde, cuando la emoción fuera menos intensa, pasaría rápidamente a buscar lo esencial. Tenía claro que no quería quedar atrapado en disputas materiales, todo lo que pudiera reemplazarse no merecía su atención. Lo que más necesitaba ahora era paz, libertad para construir una vida propia, alejada de mentiras y compromisos superficiales. A media mañana, su teléfono vibró. Uno de los abogados que había contactado tenía una cita disponible y le ofreció verse en su oficina en menos de una hora. Michael aceptó sin dudarlo y se preparó para salir. Tomó un último sorbo de café, pagó la cuenta y subió a su coche. El camino hacia la oficina legal fue casi terapéutico, cada kilómetro lo sentía como un avance hacia la libertad, como si se desprendiera poco a poco del peso que había estado cargando. Al llegar a la oficina, fue recibido por una secretaria amable que lo condujo al despacho del abogado. Michael le explicó todo de forma concisa sin entrar en demasiados detalles, pero el abogado entendió la urgencia en su voz y el dolor contenido en sus gestos. Después de repasar los aspectos prácticos y legales del proceso de divorcio, Michael salió con un nuevo propósito: comenzar su vida de nuevo sin miedo, sin dependencia de un amor que había demostrado ser una ilusión. Mientras se dirigía a su coche, respiró profundamente. Cada paso que daba en este proceso lo acercaba más a una versión de sí mismo que aún estaba por descubrir. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total de su futuro. Y aunque el vacío emocional era innegable, supo en ese instante que estaba listo para enfrentarlo, con la seguridad de que su mejor versión aún estaba por construirse. A lo largo de los siguientes días, Michael experimentó una montaña rusa emocional mientras procesaba los acontecimientos y empezaba a ajustar su vida a la nueva realidad. La separación legal ya estaba en marcha, y la formalidad del proceso le daba una estructura que lo ayudaba a mantener el rumbo, aunque su corazón estuviera aún en pedazos. Cada mañana, se despertaba con un vacío que parecía devorar su pecho, pero también con una creciente claridad sobre lo que quería hacer a partir de ese momento. A pesar de las dudas, sentía que su decisión era la correcta. Michael había bloqueado el contacto de Sarah para evitar las llamadas y mensajes que sabía que ella enviaría, llenos de arrepentimiento o disculpas que, en su opinión, llegaban demasiado tarde. Sabía que, de algún modo, Sarah intentaría explicar lo ocurrido, pero él no necesitaba sus palabras. La escena que había presenciado seguía grabada en su memoria como una cicatriz fresca, un recordatorio de todo lo que había dado y todo lo que había perdido. Ahora, su prioridad era reconstruirse y enfocarse en una vida nueva. Al no tener una rutina establecida, decidió dedicar tiempo a explorar intereses y actividades que había abandonado. Michael empezó a correr nuevamente, retomando aquella antigua costumbre que solía ser una válvula de escape en su juventud. A cada paso que daba por el sendero del parque, sentía como su mente se iba despejando, como la rabia y el dolor que antes lo atenazaban empezaban a disiparse. Empezó a correr cada mañana, y pronto aquello dejó de ser solo una distracción, convirtiéndose en un ritual de sanación. También volvió a ver a viejos amigos con quienes había perdido contacto. Algunos sabían de su situación, y lo recibieron con una comprensión silenciosa, mientras que otros simplemente lo animaron a hablar de temas ligeros, distrayéndolo de la tormenta emocional. Era refrescante estar con personas que lo conocían por lo que era, no como la mitad de una pareja. Esa sensación de conexión con su pasado le ayudaba a reafirmarse, a recordar que existía una vida plena fuera de la relación que había construido con Sarah. Poco a poco, el dolor que antes era agudo se fue transformando en un eco distante, en una parte de su vida que ya no le causaba tanta angustia. A medida que pasaban los días, empezó a planear nuevos proyectos, incluso a pensar en la posibilidad de mudarse y comenzar en una ciudad diferente. El cambio de escenario podría ayudarlo a dejar atrás las sombras de su antiguo matrimonio y a descubrir quién era realmente, sin la influencia de nadie más. Una noche, mientras caminaba por el parque tras una larga jornada, Michael se detuvo frente a un banco y contempló el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que antes había pasado por alto. En ese instante experimentó una paz que lo sorprendió. Comprendió que, a pesar de todo el dolor, él aún era capaz de encontrar belleza en lo simple, en lo cotidiano. Esa era una señal de que estaba avanzando, de que su vida podía ser plena, incluso sin la que alguna vez pensó sería su compañera. A partir de ese momento, decidió que su camino sería uno de crecimiento personal. Tomaría cada día como una oportunidad para reconstruirse, sin prisas y sin presiones, confiando en que el tiempo y su fortaleza interior le darían la paz que tanto anhelaba. Aunque el pasado siempre estaría presente en algún rincón de su memoria, estaba decidido a no permitir que definiera su futuro. Semanas después de iniciar el proceso de divorcio, Michael se encontraba en un punto de reflexión profunda.
Había pasado de sentir un dolor paralizante a experimentar una calma creciente, y cada día sentía como los fragmentos de su identidad comenzaban a recomponerse. La vida que compartió con Sarah ahora se sentía como un capítulo cerrado, un episodio que, aunque aún dolía, había dejado de tener el poder de controlarlo. Había dedicado tiempo a sanar, a comprender y aceptar lo ocurrido, y poco a poco se estaba reencontrando consigo mismo. Para Michael, una parte esencial de esta nueva etapa era redescubrir quién era fuera de la relación. En los últimos años, había sacrificado muchos de sus intereses y aspiraciones personales por el bienestar de su matrimonio, pensando que ese era el camino hacia la felicidad compartida. Ahora, liberado de esa responsabilidad, volvió a enfocarse en sus propios deseos y sueños. Volvió a interesarse por la fotografía, un hobby que había dejado a un lado, y comenzó a salir con su cámara para capturar la belleza que encontraba en los paisajes y en las pequeñas escenas de la vida cotidiana. Cada foto que tomaba era una pequeña victoria, un recordatorio de que aún podía crear y encontrar significado por sí mismo. Las caminatas y las salidas al aire libre, que habían sido un espacio de escape, se convirtieron en momentos de introspección. Empezó a descubrir una resiliencia que no sabía que tenía, una capacidad para ver más allá de las heridas y aprender de ellas. En estos paseos, también encontró inspiración para reimaginar su vida futura. Visualizaba nuevas metas, estudiar algo que siempre le había apasionado, tal vez diseño gráfico o arquitectura, o incluso dedicarse al montañismo y al senderismo de forma más seria. Se dio cuenta de que había muchas formas de enriquecer su vida, sin necesidad de depender de otra persona para sentirse completo. A medida que iba encontrando nuevos caminos, surgió en él el deseo de hacer cambios más profundos. Por ejemplo, comenzó a investigar la posibilidad de mudarse a otra ciudad, un lugar donde pudiera empezar de cero, sin los recuerdos constantes de su antigua vida. Sabía que un cambio de escenario le daría la oportunidad de explorar nuevos lugares y personas, de descubrir quién era fuera del contexto de su matrimonio. La idea de mudarse lo llenaba de emoción y anticipación, y empezó a hacer planes concretos, investigando ciudades que le ofrecieran tanto tranquilidad como oportunidades para desarrollar sus intereses. En el proceso, Michael también se abrió a nuevas amistades, aunque esta vez con una perspectiva distinta. Comprendía mejor el valor de las conexiones genuinas, aquellas que no exigen ni manipulan, sino que simplemente aportan compañía y comprensión. Había aprendido a reconocer la diferencia entre una relación que te fortalece y una que te agota. Esta lección, aunque dolorosa, le dio un nuevo sentido de claridad y seguridad para relacionarse con los demás desde una base de respeto y autenticidad. Un día, mientras revisaba algunas cajas viejas en el trastero de su nuevo departamento, Michael encontró un álbum de fotos de los primeros años de su matrimonio. Al principio dudó si abrirlo, pero al final lo hizo. Observó aquellas imágenes de una época que alguna vez había considerado feliz. En lugar de tristeza, sintió una sensación de aceptación. Aquella vida que había quedado atrás era parte de su historia, pero no definía quién era ahora. Ese álbum le sirvió como recordatorio de que la vida se compone de momentos, buenos y malos, y que todos ellos forman el camino hacia la persona en la que se estaba convirtiendo. Con el tiempo, el dolor por la traición de Sarah se transformó en una lección. Le enseñó a apreciar más el tiempo que dedicaba a sí mismo, a cuidar su propia felicidad antes de buscarla en otros. Esta transformación le dio el impulso necesario para tomar decisiones importantes, sin miedo a la soledad ni al cambio. Se sintió libre para decir que no a aquello que no le aportaba paz, y sí a lo que le ayudaba a crecer. Finalmente, tras meses de autodescubrimiento, Michael llegó a un punto de gratitud. A pesar de lo doloroso que había sido, estaba agradecido por haber pasado por esa experiencia, porque le permitió reencontrarse consigo mismo, redefinir sus prioridades y abrazar su propio camino con fortaleza. Empezó a hacer planes para el futuro con optimismo, y aunque no sabía exactamente a dónde lo llevaría la vida, estaba convencido de que cada decisión que tomara desde ahora sería por y para él. Su vida, aunque distinta de la que imaginó junto a Sarah, estaba llena de posibilidades. Decidido a no volver a perderse en las expectativas de otros, Michael se comprometió a construir una existencia donde el respeto, la autenticidad y la paz fueran sus guías principales. Había aprendido que no necesitaba más que su propia voluntad para crear una vida significativa. Y, en ese redescubrimiento, Michael encontró finalmente el propósito que había buscado por tanto tiempo, vivir plenamente en sus propios términos, con la certeza de que el futuro era un libro abierto, listo para ser escrito por él.